en San Isidro del Llano, un pueblo pequeño del norte de México, donde el polvo se levanta incluso cuando no hay viento. Durante muchos años nadie se atrevió a decir el nombre de don Melquíades después de que caía el sol. No era una superstición heredada ni una costumbre religiosa. Era miedo. Un miedo aprendido, acumulado, confirmado con el paso del tiempo. Antes de que su nombre se asociara con desgracia, Melquíades era conocido simplemente como el pobre Melquíades. Vivía en una casa de adobe resquebrajado, con un techo de lámina que sonaba como tambor cada vez que llovía. No tenía tierras registradas, no tenía ganado, no tenía familia cercana. Su esposa había muerto años atrás y sus hijos se habían marchado al norte sin dejar rastro. Los vecinos lo recuerdan como jornalero eventual, sin ingresos fijos, sin propiedades. Nadie esperaba nada de él. Era un hombre callado, de mirada larga, de esos que parecen observar más de lo que hablan. Nunca pedía ayuda, nunca se quejaba. No se le veía borracho ni rezando. Simplemente estaba ahí, como si esperara algo. Algunos decían que parecía resignado. Otros que parecía paciente. Nadie imaginó que esa paciencia iba a cambiar el destino del pueblo. Hace algún tiempo llegó la sequía. No una sequía común, sino una de esas que rompen la voluntad. El maíz no creció. El frijol se perdió. El ganado comenzó a morir lentamente, adelgazando hasta caer. Las deudas empezaron a cobrarse con amenazas y golpes. San Isidro del Llano se estaba vaciando por dentro. Las familias hablaban de irse. Los viejos decían que nunca habían visto algo igual. Fue durante ese verano cuando ocurrió lo que después se conocería como la Noche del Cerro. El Cerro del Venado se levantaba a las afueras del pueblo como una silueta oscura. Desde tiempos antiguos se decía que ahí pasaban cosas extrañas. Luces que no eran de estrellas, ruidos que no eran de animales, sombras que no tenían cuerpo. Los abuelos advertían a los niños que jamás subieran después del atardecer. Ahí no se anda de noche, decían. Ahí algo vive. Una noche varios vecinos vieron a Melquíades caminar hacia el cerro. Iba solo. Llevaba una lámpara vieja de petróleo. No parecía borracho ni alterado. Caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Un velador del antiguo camino rural, llamado Evaristo, declaró después que lo vio pasar cerca de la medianoche. Dijo que Melquíades no miró a nadie. Dijo que no parecía tener miedo. Dijo algo más inquietante, que mientras subía, la oscuridad parecía cerrarse detrás de él. Melquíades no regresó esa noche. Al amanecer, cuando el pueblo comenzaba a moverse, apareció de nuevo. Venía caminando desde el cerro, pero ya no traía la lámpara encendida. Aún así, varios testigos aseguraron que alrededor de él no había sombra, como si la luz no se atreviera a tocarlo. No habló con nadie. Entró a su casa y cerró la puerta. Durante días no ocurrió nada. El pueblo, ocupado en sobrevivir, siguió con su miseria. Hasta que comenzaron los cambios. Primero pagó una deuda antigua que nadie esperaba que pudiera saldar. Luego compró una vaca. Después otra. Al poco tiempo adquirió un pedazo de tierra que llevaba años abandonado. Lo extraño no era solo que tuviera dinero, sino que nadie sabía de dónde había salido. No pidió préstamos, no vendió nada. Simplemente apareció. Mientras las parcelas de los demás seguían secas, la tierra de Melquíades comenzó a dar maíz. No mucho al principio, pero lo suficiente para llamar la atención.
Un agricultor vecino declaró más tarde que parecía otra tierra, como si no perteneciera al mismo suelo que el resto del pueblo. El ganado de Melquíades engordaba cuando los demás se morían. No enfermaba, no se perdía. La gente empezó a hablar en voz baja. Fue entonces cuando comenzó a circular el rumor del papel. Un joven, conocido por meterse a robar a casas ajenas, aseguró haber entrado una noche a la vivienda de Melquíades. Dijo que no robó nada, porque lo que vio lo hizo salir corriendo. Afirmó haber encontrado un papel viejo, manchado, guardado cuidadosamente. En él había una frase escrita a mano, con letras torcidas. Lo concedido será cobrado cuando la sangre reclame su origen. No había firma, solo una marca oscura, irregular, que parecía una huella seca. Melquíades nunca negó la existencia de ese papel, pero tampoco la explicó. A partir de ese momento, el miedo se volvió más concreto. Las personas que discutían con Melquíades sufrían desgracias. Un vecino que lo insultó públicamente murió en un accidente absurdo. Un comerciante que se negó a venderle perdió a su hijo en una enfermedad fulminante. Un pariente lejano que habló de denunciarlo desapareció en el camino al pueblo vecino. Siempre coincidencias. Nunca pruebas, pero el patrón era imposible de ignorar. Más tarde, Melquíades mandó construir la casa más grande que San Isidro del Llano había visto. Tenía paredes gruesas, ventanas altas, un sótano profundo. Había habitaciones que siempre permanecían cerradas, un cuarto al que nadie entraba, ni siquiera los trabajadores. Por las noches, los vecinos escuchaban pasos dentro de la casa, pero no sonaban como pasos humanos. Sonaban lentos, pesados, como si algo arrastrara el tiempo consigo. El sacerdote del pueblo, el padre Eusebio, intentó visitarlo. Según el propio testimonio, regresó pálido, tembloroso, y pidió su traslado 2 meses después. Nunca explicó qué había visto. Solo escribió: «Ahí dentro no habita Dios». Los años pasaron. Melquíades se volvió la figura más poderosa del pueblo. Ayudaba a quien quería, castigaba a quien no. Su prosperidad parecía no tener límites, pero algo cambió. Por primera vez se enfermó. Gritaba por las noches. Los vecinos aseguraban escucharlo suplicar. Decía frases incomprensibles, como si discutiera con alguien que no podían ver. «Todavía no», gritaba. «Dame tiempo». Más tarde, el Cerro del Venado volvió a encenderse. Varias personas vieron luces subir y bajar durante la noche. Esa misma madrugada, don Melquíades murió. O eso dijeron. El cuerpo nunca fue mostrado públicamente. El acta de defunción no se archivó como las demás. La casa fue abandonada poco después. El ganado murió. La tierra volvió a secarse. San Isidro del Llano regresó lentamente a su miseria habitual. Pero nadie volvió a subir al cerro, porque desde entonces, algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte, los vecinos dicen ver una figura detenida en lo alto, como esperando, no para ofrecer nada, sino para cobrar lo que aún falta. Antes de continuar, te invitamos a que nos regales un like, nos comentes qué opinas de las historias y a suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a mejorar. Continuamos. Después de la muerte de don Melquíades, San Isidro del Llano intentó convencerse de que todo había terminado. El pueblo había sobrevivido antes a la miseria y podía volver a hacerlo.
La casa grande quedó abandonada, cerrada con candados oxidados, como si el tiempo hubiera decidido tragársela lentamente. Nadie quiso reclamarla. Nadie quiso vivir ahí. Los niños dejaron de jugar cerca, y los perros se negaban a acercarse a la entrada, incluso de día. Sin embargo, la muerte de Melquíades no trajo paz, trajo silencio. Y el silencio en San Isidro siempre había sido un aviso. Las primeras cosas extrañas comenzaron pocas semanas después del entierro. No hubo funeral abierto. El ataúd fue sellado y enterrado rápidamente. Algunos aseguraron que estaba demasiado ligero. Otros decían que nadie vio el rostro del muerto. La versión oficial fue que el cuerpo estaba en mal estado por la enfermedad. La versión que se decía en voz baja era otra, que no todo lo que había sido Melquíades había entrado en esa caja. La noche posterior al entierro, varios vecinos escucharon ruidos provenientes del Cerro del Venado. No eran luces esta vez, sino sonidos. Golpes secos, como si algo pesado caminara entre las piedras. Un anciano juró haber escuchado una voz que no era humana, repitiendo un nombre una y otra vez. El nombre no era Melquíades, era otro. Un nombre que no pertenecía a nadie vivo del pueblo. Con el paso de los meses, comenzaron a salir historias que nadie se había atrevido a contar mientras Melquíades vivía. Un antiguo trabajador declaró que durante la construcción de la casa grande había visto algo en el sótano. Dijo que no era un cuarto común, no tenía paredes rectas. El suelo estaba marcado con símbolos que no reconocía, grabados directamente en la tierra. Aseguró que Melquíades bajaba solo por las noches y permanecía ahí durante horas. Cuando subía, olía a humedad y a algo más, algo parecido a sangre vieja. Otro hombre, que había sido socio suyo durante un tiempo, confesó antes de morir que Melquíades jamás hablaba de dinero como algo material. Decía cosas como, «Esto no es mío», o «Solo lo administro mientras pueda». En una ocasión, después de beber más de la cuenta, lo escuchó murmurar, «Lo más caro no fue la tierra, fue el linaje». Esa frase empezó a adquirir sentido cuando ocurrió la siguiente desgracia. Semanas después, un joven del pueblo, sobrino lejano de Melquíades, murió de forma inexplicable. No estaba enfermo, no sufrió un accidente, simplemente cayó mientras dormía. Días después, otro familiar distante enfermó gravemente. Los médicos no encontraron causa clara. En menos de 2 años, varios descendientes indirectos de Melquíades sufrieron muertes prematuras, accidentes absurdos o enfermedades fulminantes. Fue entonces cuando una anciana del pueblo, considerada loca durante años, habló por primera vez sin que nadie se burlara. Dijo que Melquíades no había entregado su alma. Dijo que había ofrecido algo más duradero, algo que no terminaba con su muerte. Él dio su sangre, dijo, no la que corre en las venas, sino la que viene después. Según los relatos más antiguos del pueblo, el diablo no siempre pide el alma del que firma. A veces pide continuidad, permanencia, herencia, algo que siga produciendo incluso cuando el firmante ya no está. Melquíades, desesperado por salir de la miseria y cansado de perderlo todo, había entregado su linaje completo, su nombre, su descendencia, todo lo que llevara su sangre, directa o indirectamente. Por eso prosperó cuando todos caían. Por eso la tierra le obedecía. Por eso la muerte lo esperó hasta que el pacto estuvo bien sembrado. El Cerro del Venado volvió a ser protagonista una última vez hace poco tiempo.
Un grupo de jóvenes, incrédulos, decidió subir de noche para grabar con sus teléfonos. Querían demostrar que todo era un mito. Solo uno regresó. Los demás se perdieron durante horas. El que volvió estaba pálido, desorientado, con la ropa rasgada. Dijo que había visto una figura en la cima, inmóvil, observándolos. Dijo que no tenía rostro, pero que sabía exactamente quién era cada uno de ellos. Nunca volvió a hablar del tema. 2 meses después, abandonó el pueblo. Hoy San Isidro del Llano sigue existiendo. Más pequeño, más viejo. Nadie menciona a don Melquíades. La casa grande se está cayendo sola, como si algo la hubiera vaciado por dentro. El cerro sigue ahí, silencioso durante el día, vigilante por la noche. Los ancianos repiten una advertencia a los jóvenes, ya no como superstición, sino como lección aprendida. No subas al cerro buscando ayuda, no pidas lo que no puedes pagar, porque el diablo no engaña. Cumple y cobra completo. Y en las noches más oscuras, cuando el viento baja desde el Cerro del Venado, algunos aseguran escuchar pasos lentos, como de alguien que aún cuenta, esperando el último pago. La historia ha terminado, pero la noche no. Ella ya te escuchó, ya sabe tu nombre, ya sabe dónde duermes. Si sentiste que algo se movió en la esquina de tu cuarto mientras escuchabas, no fue tu imaginación. Dale like si todavía tienes valor para tocar la pantalla. Suscríbete y activa la campanita, porque pronto vendré por otra historia. Tal vez la tuya. Deja en los comentarios lo que te pasó aquella noche que nunca contaste a nadie. Lo que viste, lo que te tocó. Quiero saberlo. Ella quiere saberlo. Comparte este video y etiqueta a alguien que debería escuchar esto solo en la oscuridad. Gracias por alimentarla un poco más. La noche tiene hambre eterna y tú ya estás dentro.